Me presento, mi nombre es Joana Cardona García, gerente de proyectos de Strata, y el día de hoy les doy la bienvenida a este espacio, este webinar de conocimiento. Recuerden que esto, para los que ya han venido acompañándonos en otros espacios, esto es una estrategia que tenemos en este 2023 de ciclo de webinars de conocimiento. Realmente hemos traído expertos, consultores expertos, invitados en diferentes temas para que ustedes tengan ese conocimiento al día sobre tendencias, cambios, tecnologías, qué está pasando en temas de la. Entonces, para los que ya nos han venido acompañando en varios espacios, nuevamente bienvenidos. Para los que es la primera vez, recuerden que hacia adelante en nuestras redes sociales siempre estamos publicando mes a mes diferentes webinars sobre temas como el día de hoy, la nueva era de las auditorías en los procesos del sistema LAB. Hemos tenido sobre el modelo de las tres líneas, sobre temas de segmentación. Se nos viene la otra semana uno de redes complejas, cómo hacemos para aplicar en ese portafolio de alerta tema de redes complejas. Y hacia adelante, cada mes tenemos diferentes temas. Entonces, a todos bienvenidos también a seguirnos, a que estén pendientes de estos espacios. Para los que no nos conocen, recuerden que somos Strata ML, una empresa colombiana con más de 12 años en el mercado, y somos expertos especializados en todos los procesos, herramientas tecnológicas, consultorías en temas de prevención para mitigar todo lo que es lavado de activos y financiación del terrorismo en las compañías, sector real, sector financiero, sector privado, sector público, ¿no? Entonces, bienvenidos nuevamente. Para dejarles acá un contexto rápidamente, recuerden que Strata se enfoca en 4 verticales de negocio. Tenemos todo lo que son soluciones, herramientas tecnológicas, herramientas para cubrir todos los frentes, entonces herramientas para procesos de segmentación, para validación de contrapartes, para risk scoring, para todo lo que son score de riesgos, para monitoreo transaccional, para temas de extinción de dominio, entre otras herramientas que tenemos, todo lo que es soluciones tecnológicas. Para lo que es consultoría o servicios, ofrecemos nuestra línea de BPO, que somos un brazo extendido para esas empresas que tal vez necesitan un poco más de equipo. Y tenemos un BPO para todo lo que es conocimiento de las contrapartes, todo nuestro KYC. Y tenemos BPOs para todo lo que es transaccionalidad, analítica de datos. Yo quiero estar monitoreando qué están haciendo, quién es el que está recibiendo, quién es el que está pagando. Tenemos ese brazo extendido también para hacer todo este proceso y que ustedes se dediquen a hacer ese análisis de alerta y no todo el proceso operativo que en ocasiones demanda estos temas, ¿no? Tenemos, por supuesto, nuestra línea de consultoría, todo lo que es desde matriz de riesgo, desde cómo lo enlazo a la segmentación, desde cómo lo enlazo en el monitoreo, todo este acompañamiento, PTE, SARLAB, SAGRILAB. Y finalmente nuestra línea de diplomado, que últimamente se está moviendo bastante. Tenemos nuestro próximo diplomado para el mes de octubre, inicia en el mes de octubre. Los que quieran tener información pueden entrar a nuestra página web y ahí van a encontrar un formulario donde dejan los datos y les enviamos toda la información de las fechas, costos, la universidad con la cual se va a recibir. En este momento el diplomado va a ser en sede Medellín. Para los que quieran tener información nos pueden escribir por página web. ¿Listo? Acá les dejo rápidamente una suite de nuestras herramientas tecnológicas y a lo que vinimos, para no extenderme, les voy a presentar a María del Pilar Mejía, nuestra consultora experta en auditoría interna, quien va a ser nuestra ponente experta el día de hoy en el webinar que vamos a brindar. Recuerden que María del Pilar es líder con más de 28 años de experiencia en el sector financiero y otras industrias, especializada en auditoría interna y externa, administración y gestión de riesgos, en particular lavado de activos y financiación de terrorismo a nivel nacional e internacional. Ella es contadora pública de profesión, especializada en revisoría fiscal de la Universidad de Medellín, certificada en CAMS y FIO. ¿Me confirmas, María del Pilar? Ajá, así es. Laboró por 21 años para el Grupo Bancolombia en roles como analista de auditoría, gerente del área de investigación y detección de la y gerente de auditoría corporativa, financiera y de cumplimiento. Con todo este conocimiento, con toda esta experiencia, el día de hoy, María del Pilar, te escuchamos en este conocimiento que nos vas a transferir el día de hoy. Para todos los participantes, mientras te voy bajando acá la presentación y vas compartiendo,
para todos los participantes. Preguntas, dudas, inquietudes los pueden dejar en el chat de comentarios acá directamente en la sesión. Y el objetivo es que cuando vayamos finalizando podamos resolver esas inquietudes, dudas o retroalimentaciones también, o no, temas como de quiero hacer un aporte a lo que están hablando en mi empresa, las mejores prácticas también está y esto ha funcionado, también los escuchamos. Listo, Pili, todo tuya la pantalla. Ok, bueno, muy buenos días para todos. Qué rico poder compartir con ustedes este espacio de un tema que me apasiona, que me gusta y que gracias a la vida y a Dios he podido estar desde los dos focos, tanto desde el área de cumplimiento como desde el área de auditoría. Entonces, pues el objetivo es poder compartir con ustedes desde la experiencia que se ha tenido en los temas de auditoría y de cumplimiento y cómo ha venido evolucionando esta responsabilidad de auditoría. Entonces, entre los temas, pues vamos a ver algunos conceptos que componen este sistema. Esta información no solamente va a servir para las empresas del sector financiero, sino también para las empresas del sector real o otros sectores, porque son generalidades y puntos a tener en cuenta para cualquier auditoría que podamos realizar frente al tema de lavado de activos. Vamos a mirar desde mi observador cuáles son los puntos como más relevantes en las diferentes componentes que tiene el sistema y pues unas mejores prácticas que considero que podríamos tener frente a a todo el tema a desarrollar. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos, Pili. Ok, bueno. Antes de comenzar, pues me gusta mucho como tener ayudas y vamos a mirar este pequeño video. Leyendo, que es tonto. Señoras y señores del Albert Einstein dijo una vez, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, este vivirá toda su vida creyendo que es tonto. Señoras y señores del jurado, hoy juzgamos a la escuela de hoy en día. Y me alegro de que estéis aquí porque no solo hace que los peces trepen árboles, sino que además les hace bajar y correr 15 kilómetros. Dime, escuela, ¿estás orgullosa de las cosas que has hecho? ¿Convirtiendo a millones de personas en robots te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez, nadando a contracorriente en clase sin encontrar sus dones, pensando que son tontos, creyendo que son inútiles? Pues la hora ha llegado, no hay más excusas. Llamo al estrado a la escuela y le acuso de matar la creatividad, la individualidad y de ser intelectualmente un abuso. Es una institución antigua que ha sobrevivido a su uso. Así que, señoría, aquí concluye mi discurso de apertura y si me permite presentar las pruebas de este caso lo haré. Proceda. Prueba A. Esto es un teléfono de hoy en día y esto un teléfono de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Sigamos. Esto es un coche de hoy en día y esto un coche de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Pues fijaos, esto es un aula de hoy en día. Nada ha cambiado. Y aún así dices que prepara... Ok. Entonces, con esta apertura, con este abrebocas de cómo ha evolucionado, cómo han cambiado los tiempos, cómo han evolucionado los temas, pues también nuestra obligación frente a los temas de auditoría interna y uno de los aspectos de la auditoría en los temas de auditoría de cumplimiento. El estándar internacional del IA pues define qué es en estos momentos una auditoría de cumplimiento, proceso sistemático, independiente y documentado para obtener y evaluar evidencias sobre la eficacia de los controles relativos a los requisitos de cumplimiento de una organización. Yo recuerdo hace muchos años, no me pregunten la edad, gracias, cuando estaba más chiquita, no mentiras. Hace muchos años cuando arranqué en estos temas, en el tema de auditoría, pues cuando hablamos de una auditoría de cumplimiento, pues hablábamos de un checklist. Revise los deberes de la norma y fíjese que documentalmente está. No. Ya me están diciendo, revisen la eficacia de los controles.
Si nos enfocamos en la información o la normatividad colombiana, que es una de las que más desarrolladas está a nivel de Latinoamérica, tenemos que la Superintendencia Financiera me habla puntualmente de que la responsabilidad que tiene el auditor interno es de evaluar anualmente la efectividad y cumplimiento de todas y cada una de las etapas de los elementos de SARLAT. Y si revisamos Super Sociedades, que es la que ha tenido un gran cambio en los últimos 2 años porque ha bajado los topes para que nuevas empresas entren a tener ese cumplimiento, pues también habla de la efectividad y cumplimiento del SARLAT, o sea, de cada uno de sus componentes. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Que obviamente ya nos tenemos que volcar, debemos de volcar estas auditorías a revisar la eficacia de los controles. Tiene que implicar revisar el diseño y revisar la operatividad de esos controles. Al revisar el diseño, pues vamos a entrar a mirar si ese control, si está mitigando ese riesgo para el cual fue creado, si el objetivo del control es, cómo va a ser el alcance de ese control, si es claro, si es un control automático, si es un control manual. Si yo garantizo que el diseño está bien, como auditoría interna, ya paso a hacer la operatividad y garantizar que sea eficiente y oportuno. ¿Qué podemos encontrar a veces? Podemos encontrar de que el control se realiza, pero es un control manual, o sea, realmente va a ser eficiente. No tendríamos que ayudar a volcar a la organización a que empiece a automatizar los controles para poder que generemos mayores oportunidades y generemos menos costos y podemos utilizar el recurso en otros temas. Al hacer este tema de efectividad de controles, pues también tenemos que encontrar al realizar esas auditorías factores como la cultura de la organización, idoneidad del personal, la supervisión, la revisión periódica, la comunicación a la alta gerencia de las deficiencias que se encuentren de estos controles. ¿Qué pasa? Esto forma parte de componentes de un sistema de control interno. Entonces, mire que no es un mundo aparte, lo de lavado de activos es simplemente una lista de chequeo, no. Esto involucra una cantidad de cosas que va a requerir que auditores capacitados, con conocimiento, para poder generar valor a la organización. Todo un esquema de administración del riesgo, donde aquí vamos a trabajar todo el tema de prevención. Entonces tenemos segmentación, identificación, medición y control. Es necesario que el auditor entre acá y emita su concepto y garantice que los controles son suficientes. Tenemos en este otro eslabón del triángulo los mecanismos e instrumentos de detección. Entonces aquí es fundamental todo el tema de conocimiento de cliente, las señales de alerta, las operaciones inusuales, operaciones sospechosas, y tenemos un componente que va a ayudar a cada uno de estos en todo el tema de la data, el tema de la información, qué calidad de la información, cómo estoy, qué infraestructura tecnológica tiene la compañía, cómo se encuentra documentada cada uno de los procesos que está involucrado en todo este sistema. ¿Cómo divulgo la información? ¿Cómo la organización divulga la información? ¿Qué efectiva es? ¿Qué pasa? Hay una particularidad que tenemos con este sistema de administración o gestión de riesgo, de que el lavado de activos es un riesgo que no se puede asumir, a diferencia del riesgo de crédito, a diferencia del riesgo operativo. Es un riesgo que debo prevenirlo, detectarlo y reportarlo. Eso es fundamental, que toda la organización, desde la alta gerencia, la auditoría interna y el resto de empleados, sean conscientes de que es un riesgo diferente que no se asume. Se previene, se detecta y se reporta. Ahora, lo que vamos a mostrar acá son aspectos que, desde mi juicio, son temas relevantes que debemos de destacar en las auditorías. Como va evolucionando, pues son temas de que tengo que saber a qué auditor o de qué experticia
o habilidades técnicas debo de acompañar para garantizar que todo el sistema funcione de la manera adecuada? Pues son muchos temas que hay que entrar a abordar. Entonces, pues dentro de los retos grandes que se tienen, pues es el tema de entrar a mirar la administración del riesgo y hacer una auditoría por administración de riesgo, pero garantizando de que ese producto va a cumplir con cada una de las etapas del sistema y así nosotros poder emitir un concepto si los controles son o no son eficientes para garantizar un sistema de lavaje. Arranquemos las etapas, el corazón de todo este sistema. Entonces, yo siempre a las personas que han trabajado conmigo desde el rol de cumplimiento o desde el rol de auditoría, siempre les decía, no superemos la etapa del por qué. Tenemos que seguir siendo niños, preguntando por qué, para qué, con quién. Entonces, acá es fundamental entender y dar respuesta a cada una de las W questions. ¿Qué sustento técnico tiene la metodología que la compañía está implementando? Se cumple para cada una de las etapas. ¿Qué hay? Porque cuando empezamos con todo este mundo, pues obviamente era unos a través de metodología de expertos, ya son que fue evolucionando, pues estamos encontrando herramientas como las que ofrece Stradata para sacar todo el tema de metodología y medición del riesgo, o también hay otros proveedores que también ofrecen estas herramientas, pero independiente si se hace manual en un Excel o si se hace en una herramienta, necesitamos validar qué sustento técnico hay, cómo está estructurado, y el auditor debe entrar, o sea, no simplemente decir, listo, cumple con la metodología, sí, está documentada, sí, está aprobada, sí, pero, ajá, ¿qué has visto ahí? Y dentro de la experiencia que se tuvo en algún momento, en una de las auditorías que hicimos en alguna parte de Latinoamérica, porque saben que tenía la entidad financiera presencia en otros países, pues topamos en la auditoría de que efectivamente se ejecutó la metodología, sí, perfecto. Se presentó a la Junta Directiva, sí, perfecto. Cuando vamos a empezar a mirar, venga, ¿cuál fue el insumo para medir ese riesgo para este semestre, para ese año, de acuerdo, porque de acuerdo a cada país va cambiando la periodicidad y la norma? No encontramos el insumo. ¿Cómo así? Se ejecutó, pero no había respaldo de insumos, o sea, no podíamos garantizar si el resultado que entregó la metodología era o no era. Pero eso me doy cuenta cuando empiezo a preguntar, cuando empiezo a pedir los soportes. Si hubiéramos hecho una auditoría de checklist nomás, hubiera pasado desapercibido ese percance. ¿Cómo se monitorea esa evolución del riesgo? Es importante acá que el auditor conozca la entidad, conozca el negocio, sepa cuál es la dimensión para poder decir si esas matrices de riesgo si están mostrando una realidad del negocio, si están apuntando a ese objetivo estratégico que tiene la compañía hacia donde quiere llegar. Porque muchas veces que hemos encontrado también, tristemente, de que se hace un copy-paste de los manuales, un copy-paste de las matrices, un copy-paste, entonces, venga, realmente cuál es mi valor agregado como auditor frente a estos temas. Hay algo que la Superintendencia Financiera ha cuestionado en su momento y ha pedido en los diferentes momentos pues, que he tenido que responder ante las auditorías que hacen, es auditoría interna, en qué momento ha cuestionado las matrices o la calidad de las matrices o la calidad de los controles, se siente cómodo. Entonces muchas veces podemos retroalimentar al área de cumplimiento y quizás no dejamos como esa trazabilidad y esa evidencia de esa retroalimentación o esa construcción colectiva que debemos de tener siempre, como esa comunicación, porque hay que ser claros de que nosotros tenemos que ser un aliado del oficial de cumplimiento, porque la responsabilidad tan grande que tiene él de jalonar y ser el director de orquesta de todo este esquema es muy grande. Entonces es un trabajo mancomunado que se debe realizar. Acá hay muchos temas en este tema, en el tema de medición del riesgo,
que pueden tener componentes tecnológicos, que pueden tener componentes de analítica, y más adelante en una diapositiva pues vamos a mirar como unos mínimos que debemos de tener en cuenta al realizar estas auditorías para esos componentes que se tienen. Viene el otro esqueleto grueso que mostramos ahorita en el triángulo, que era todo el tema de la administración del riesgo, con su segmentación, que es un insumo fundamental para poder calcular todo, la identificación, medición, control y monitoreo. Viene la otra etapa, los elementos, los instrumentos y mecanismos que tengo para ya hacer todo el tema de detección. Entonces la otra columna vertebral de este es el conocimiento de mi contraparte, que son clientes, proveedores, empleados, accionistas, ¿sí? ¿Qué debo de tener? ¿Cómo lo estoy administrando? ¿Cómo desde auditoría interna puedo dar una cobertura y diseñar una prueba automática o utilizando herramientas que me den una mayor cobertura para no trabajar bajo una muestra pequeña, sino bajo la excepción si cojo la población total? ¿Sí? Ahí genero valor, ahí estoy asegurando y teniendo una mayor cobertura. Todo el tema, otro punto importante es la identificación y análisis de operaciones inusuales y sospechosas. ¿A través de qué herramientas se está efectuando? ¿Cómo se realiza? O se hace, puede que se hagan con modelos o desarrollos in-house para determinados segmentos. Lo importante es qué trazabilidad hay, cómo está ajustado eso a la realidad, porque muchas veces tenemos una lista de monitoreos, pero no hablan con esas matrices de riesgos, no hablan con esa segmentación, o sea, no estoy haciendo como esa asociación de los temas. Entonces, si yo me voy como un borreguito a decir, ¿tiene monitoreo? Sí. ¿Qué tipo de monitoreo tiene? Estos. Entonces, estoy por chuleado que efectivamente el sistema tiene unos monitoreos y unas operaciones inusuales, pero realmente no estoy haciendo ese garante de cómo está machando con la metodología de riesgo versus estos monitoreos y ese seguimiento de operaciones que se están realizando. Entonces, es necesario tener de manera holística todo el sistema para poder garantizar esa sinergia. Hay un tema que este numeral infraestructura tecnológica lo pide puntualmente la Superintendencia Financiera, hace un énfasis especial, donde piden que la estructura, pues obviamente por el volumen de información que se maneja en el sector financiero, pues que debe tener captura, actualización periódica, consolidación de operaciones, factores de riesgos, generación de importes. Entonces acá viene un componente que yo necesito al auditor de TI para que, señores, venga, este es el inventario que tenemos de los aplicativos o insumos tecnológicos que soportan todo el SAC Lab, para poder que ellos nos ayuden y nos hagan un trabajo de control de acceso, seguridad, los logs de auditoría, qué pasa si el sistema se cae, cómo hace la continuidad o cuál va a ser su contingencia. Acá también nos sucedió en otra auditoría que fuimos a revisar, efectivamente las alertas se estaban generando. Cuando fuimos a revisar la parametrización de esas alertas, porque era un software de un proveedor, sorpresa, no teníamos acceso a esa parametrización, o sea que el auditor no podía ir a revisar la consistencia en esa parametrización. Y el área de cumplimiento pues no tenía ni acceso ni sabía cómo podía modificar, no había nada. Entonces tenían un número de alertas que decíamos, venga, pero estas alertas sí están bien, no están bien, cómo están garantizando y alimentando esa trazabilidad de que hay que ajustar esos monitoreos. No hubo respuesta. Y la persona que manejaba el sistema no estaba, ya se había ido la organización, no había trazabilidad, entonces no había cómo dar continuidad, y encontramos pues esa observación en el tema. Hay otro punto o esquema importante, la revisión de los reportes internos y externos.
Acá en los reportes externos, pues Super Sociedades solamente requiere pide el reporte de operación sospechosa a la OIAF, pero para las entidades financieras sí hay un sinnúmero de reportes que hay que entrar a enviar, y en ese mundo nos dimos cuenta de que toda la información que que alguna información que estábamos generando de esos reportes, pues al interior no la estábamos utilizando como un insumo de generación de alertas. Y llega un requerimiento en su momento preguntándonos por unas operaciones cuando entramos y miramos, vení, esa información, ¿por qué no la estamos utilizando? Porque vuelve y juega, a veces no tenemos presupuesto para comprar muchas herramientas, pero se está haciendo un esfuerzo muy grande de cumplir con una cantidad de cosas, y ese insumo me puede servir a mí para generar alertas. Entonces es poder optimizar. ¿Y cómo me doy cuenta? Pues el auditor, que es la tercera línea, que es una persona objetiva, debe tener independencia, pues ayudar a buscar esas mejoras y así generar valor a la organización en estos temas. Tenemos divulgación de información, o sea, a través de qué canales estamos divulgando y creando esa conciencia a todos los empleados, cómo lo estamos haciendo, qué sensibilización hay, porque esto es una responsabilidad, les digo, de toda la organización en las diferentes líneas, en la primera, en la segunda. Nosotros, auditoría interna, tendríamos que ser la tercera línea, sea una auditoría interna, o sea que se contrate a un tercero para que haga esa labor y garantice que la efectividad de estos controles está funcionando o no. A su vez, pues claro, estamos garantizando todos los controles del sistema en las diferentes etapas y elementos. Entonces viene la función del director de orquesta. Y ese señor director de orquesta, pues tenemos que darle un respaldo gigante y necesitamos pues emitir un concepto si él cuenta con los recursos humanos, técnicos, tecnológicos para desarrollar su labor, porque muchas veces trabajan con las uñas. En el sector real estamos observando, por lo menos con la experiencia que he tenido en estos últimos 6 meses, que la labor de cumplimiento, de oficial de cumplimiento, están colocando personas muy junior, que apenas están conociendo este mundo, que están solitas, que apenas están arrancando a entender el tema, no tienen un recurso tecnológico, no tienen información, entonces apenas están construyendo esa escuela. Entonces es fundamental desde el rol del auditor poder emitir cómo está esa persona y apalancar para que pueda tener los insumos necesarios, porque es una responsabilidad gigante que tiene. En una empresa más madura, pues los reportes que pide la norma que se lleve, en el caso del sector financiero, trimestralmente piden que se lleve un informe a la alta dirección, junta directiva. Pues desde auditoría es cómo garantizamos o qué revisión estamos haciendo a que lo que el oficial está presentando efectivamente tenga acá un soporte y una trazabilidad de todo su sistema. Cómo está, qué se hace, qué no se hace, porque por ahí en algún momento pues también podemos encontrar sorpresas. No es simplemente si llevó a la junta directiva, presentó el informe, listo, chuleado. ¿Qué hay ahí en esos informes? ¿Cómo está estructurando los informes? ¿Cómo podemos jalonar? Porque el oficial de cumplimiento puede levantar la mano a la alta dirección, señores, pasa esto, tenemos esto, pero la alta dirección no está prestando la suficiente cuidado y atención a los temas que el oficial está llevando. Entonces, ahí, ¿quién entra? Auditoría. Por favor, elevar el tema, cómo está, y hacer ese seguimiento juicioso que nos piden la norma para poder realizar. Hay un tema fundamental, y de acuerdo a la evolución que va teniendo las diferentes empresas, o la madurez, lo que llamamos hoy nivel de madurez, de un control interno, de un sistema de riesgo, un sistema de riesgo de la, pues listo, hay que entrar a jugar con los tableros de control. ¿Cómo puedo yo mostrar de manera muy gráfica cómo está evolucionando, cómo va el nivel de actualización de la información de clientes, cómo está el tema de beneficiarios finales? Acá en Colombia pues acaba de pasar
el tiempo límite para entregar toda la información de beneficiarios finales, que es el corazón de ese conocimiento de cliente que debo de tener. Cómo están variando siglo por siglo, porque eso es un riesgo que cambia, que va evolucionando. ¿Por qué? Porque todos los días van saliendo nuevos esquemas de lavado, nuevas formas, hay nuevos mercados, entonces no puedo tener un sistema estático. O sea, tengo que mirar cómo va evolucionando y cómo puedo mostrar yo y garantizar, listo, por acá se despertó esta alerta, por acá pasó lo siguiente, las nuevas inclusiones que se están haciendo en listas. Entonces, mire que es un tema muy dinámico que necesitamos, porque puede que el oficial de cumplimiento del área de cumplimiento hoy en su día a día y por atender tantas cosas, pues no logra tener dimensión de esos tableros de control, pero esos tableros, pues desde auditoría yo los puedo recomendar o puedo mirar cómo desde mi labor diaria puedo ayudarle a que él pueda automatizar determinadas labores. Estos son temas que me parecen de gran relevancia y de ayuda, y vuelve y juega es qué tipo de auditor estoy asignando a realizar esos trabajos. Esos trabajos deben de tener diferentes disciplinas, deben de ser auditorías integradas, y como pueden observar son demasiados temas, entonces debemos de concentrarnos por auditoría de riesgos y decir, siendo consecuentes, la matriz de riesgo me está arrojando que tal proceso es más delicado, y yo cojo esa matriz de riesgo, ese proceso, y le hago todo el ciclo completo para garantizar que los controles funcionan. Por tanto, estos diferentes componentes, tanto desde la administración de los riesgos como desde los mecanismos e instrumentos, pues van a tener algunos componentes tecnológicos que debemos de revisar, y que entre los mínimos que tenemos que entrar a revisar es qué tipos de pruebas se realizaron pruebas y revisiones por parte del dueño del proceso, porque pues muchas veces se realizan las pruebas, pero el dueño del proceso no interactúa, le dicen hagan tal cosa y el fulano hace, y ya llegó el proveedor y miramos y sorpresa nos estamos encontrando. Cuando se hacen cambios, control de cambios a esos programas o a esas metodologías, ¿cómo se hace ese control? ¿Qué información estamos llevando? Porque muchas veces se hacen esos controles de cambio, se hacen esos cambios y se nos dañan sin querer cosas que venían funcionando en el programa. Entonces eso es importante, tener como ese control, ese monitoreo. ¿Cómo están esos procedimientos de aprobación de esos cambios y puesta en marcha en producción? Que se evidencia una documentación clara. Ahora que les contaba el tema del monitoreo, que no pudimos acceder a la parametrización del monitoreo, que el dueño del proceso ya no estaba en la organización, no había documentación, o sea, no había cómo hacer un seguimiento, no había absolutamente nada. Que tocó entrar a abordar nuevamente al proveedor y mirar ese tema de negociación para poder revisar todo este esquema. Entonces, si yo hago un chuleo, digo, lo tiene, pero realmente, ¿qué hay detrás de ese coco? ¿Cómo está ese coco? Acá el dolor de cabeza, porque para el sistema financiero ha sido un dolor de cabeza la data. ¿Qué tendríamos desde auditoría interna? Entrar a garantizar gobierno de la información, integridad de la información, porque es que si yo tengo la información que no tengo información buena para entrarle a los monitoreos, a los aplicativos para generar las señales de alerta, me va a salir basura, o sea que me voy a llenar de falsos positivos, me voy a llenar de una cantidad de información que tengo que gestionar y que no me va a servir realmente para mitigar el riesgo. Vuelve y juega. ¿Es el área de cumplimiento la responsable de esto? No, ella es el director de orquesta. Entonces aquí hay roles y responsabilidades en cada una de las líneas que tiene la organización dentro de su esquema de sistema de control interno, del sector real, del sector salud, del sector financiero, del sector al que pertenezca. Controles de calidad, clasificación de información.
Acá, de acuerdo a las normas que está saliendo, pues es fundamental esa clasificación de la información, restringida, confidencial, pública, sensible, por temas de protección de datos, por temas de habeas data. Entonces es fundamental realmente tener esa información clasificada y desde auditoría interna pues poder garantizar de que se revisó el tema y los respaldos y recuperación de la información. ¿Por qué? Porque también cuando ahora les daba el ejemplo, fuimos a pedir el soporte de cómo se ejecutó la metodología, sorpresas, la información no estaba. Si queríamos revivir el momento, había que hacer respaldo de la información, tampoco pudimos hacer respaldo de la información. Entonces, es importante estos temas y no tomarlo como que, no, eso es súper fácil, sale. No es que sea complejo, sino que tenemos que ser responsables, porque los estándares internacionales cada vez está tomando más importancia los temas de compliance. Incluso salió en el 2021 la ISO 37301, que es la que está dando unos lineamientos para estructurar todo un área de cumplimiento, porque no solamente están asociados a los temas de lavado de activos, sino están asociados a los temas de transparencia, está asociado a los temas de protección de datos, está todo el trabajo de soborno transnacional. Entonces cada vez se está haciendo una mayor responsabilidad en estos temas. Están los modelos analíticos, el sesgo estadístico, cómo son los sobreajustes que hacen al modelo, o sea, la información, porque es que puede que se haga un esfuerzo muy grande y se compren herramientas o se desarrollen herramientas in-house, pero no se están revisando la evolución de estos modelos. Entonces, puede que la información que me estén generando ya no sea la más efectiva. Entonces, por eso hay que entrar a mirar los errores de supuesto, qué sesgos tienen las respuestas, cómo puedo medir esa información que me está entregando el modelo para poder levantar la mano y hacer los ajustes necesarios a esos modelos. Porque muchas veces en el afán de cumplir nos llenamos de cosas que no están siendo efectivas y que no están generando ese valor. Entonces, pues toca levantar la mano y decir, venga, esto no está funcionando, hay que entrar a revisar esto, y vuelve y juega, jugando desde dónde, desde las matrices de riesgos, o sea, cuáles son los riesgos, qué productos me está mostrando, qué jurisdicciones me está mostrando, cómo tenemos hablando toda esa información para realmente sustentar un sistema. No sé si hasta el momento tienen dudas, preguntas, vamos bien con el tiempo, estoy siendo clara. Si hay preguntas, Pili, si hay preguntas, pero si te parece, nos quedan 15 minuticos. Si te parece, finalizamos teoría y damos el espacio para preguntas. Claro que sí. Bueno, entonces con todo este esquema que hemos mostrado, me parece importante como, primero, el esquema del auditor interno pues ya ha venido evolucionando y necesitamos que siga evolucionando para que no nos vean como la piedra en el zapato, sino que seamos un aliado de ese oficial de cumplimiento, ¿sí? Es que es más importante y relevante de que las deficiencias o oportunidades de mejora o brechas que encontremos en el sistema de gestión o administración del riesgo se haga desde esa tercera línea para poder tomar las acciones correctivas antes de sensibilizar a la alta dirección frente a, pues a la relevancia de estos temas y la importancia y el impacto que pueda generar si se materializa un riesgo de estos, desarrollar nuevas competencias a los auditores, pensamiento analítico, crítico, para poder trabajar todas estas tecnologías nuevas que están saliendo y que surgen, porque no solamente pueden que se desarrollen in-house, sino que vuelve y juega, contratamos un tercero como Stardata, como otros terceros que hay en el mercado. Entonces, pues los auditores tendrían que tener esa capacidad de poder retar y garantizar de que la información está siendo de manera adecuada procesada y está entregando los resultados que la organización necesita. Los recursos son limitados. Entonces, pues tenemos que juzgar cómo podemos optimizar recursos y una de las maneras que en su momento podíamos nosotros trabajar
en ambas áreas era a través de los estudiantes en práctica, de ingeniería de sistemas, de desarrolladores de software o diferentes ingenierías. Durante su semestre de práctica, pues a través de ellos podíamos automatizar tareas o pruebas de auditoría. Entonces esa es una manera que podemos entrar a jugar, porque pues hay recursos en la web gratis que nos ayudan a que ellos puedan desarrollar esto y que nos agiliza y nos puede automatizar todo el trabajo. Pues de trabajo de tareas repetitivas y poder concentrar ya sea el analista de cumplimiento o el analista de auditoría en los temas que requieren mayor análisis y concentración. Entonces hay tareas repetitivas que se pueden automatizar y así poder tener como una mayor cobertura. Como traté de mostrarles, es una auditoría integral, o sea, que interactúa auditores de tecnología, auditores de proceso. Entonces, dentro de la planeación, poder marcar no solamente como un trabajo grueso anual que se hace todo el proceso, porque se gasta demasiadas horas, se torna pesado. Entonces es bueno aprovechar como esas manitos extendidas que tenemos con nuestros otros compañeros en la parte de procesos, pues lograr identificar en cada proceso que se va a hacer de auditoría qué temas son del lab, y eso forma parte de poder garantizar una mayor cobertura, entregar información durante todo el año y trabajar de manera colaborativa, porque por los conocimientos que se requieren y se necesitan, pues tenemos que conformar todo ese equipo integrado de las diferentes disciplinas que conforman una auditoría. En los temas de cultura, de compliance, más que evaluar, no es que falte el 50% de los empleados para capacitarles. ¿Cómo podemos medir esa efectividad de esa capacitación? Realmente las personas son conscientes del riesgo y porque tienen que manifestar. Estamos entregando esas señales de alerta a esos empleados para que nos puedan reportar a través del canal que se ha creado para el tema, para que muestren esas señales de alerta o no. Eso cobra mayor relevancia en estos momentos de que se está creando cultura, de que se está creando conciencia, no solamente para la activos, para los temas de ética, para los temas de transparencia, para todos estos temas. Y un tema que me parece fundamental es, hay algunas tareas, algunas labores que podemos hacer de auditoría continua que me va a ayudar a mí para generar ese concepto, porque pues también sabemos que tenemos que entregar un concepto al final del cierre del año, donde estamos diciendo toda la gestión del sistema de lavado de activos, cómo está, qué se hizo, qué no se hizo, y generar esa calificación. Entonces, si yo periódicamente tengo unas auditorías que me van generando resultados, pues voy a ser más proactivo, voy a tener una mayor cobertura, y aquí estamos colocando como algunos ejemplos de lo que se puede realmente como automatizar. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Perfecto, Pili. Bueno, por aquí voy a empezar con la última. Nos pueden compartir la presentación. Recuerden que, perdón, por acá les prendo la cámara. Recuerden que en la grabación de este webinar van a poder acceder cuando lo necesiten. Esta grabación va a quedar cargada en nuestra comunidad de Experta Lab. Les dejé por acá en el chat el link de acceso. Una semanita después de este espacio les queda de una vez la grabación y pueden acceder cuantas veces lo requieran. Listo, Pili, entonces te voy a brindar las preguntas que tenemos por aquí en el chat. Bueno, empezamos con, buen día. En el sector financiero, las entidades supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia tienen otras obligaciones del SARLAF, cumplir con las disposiciones de las sanciones financieras dirigidas. ¿Qué procesos están validando las auditorías para el cumplimiento de este procedimiento? Para el cumplimiento de esos procedimientos, pues se hacen unas auditorías especiales para poder garantizar esos procedimientos en las diferentes instancias. Siguiente pregunta. ¿Es obligatorio el desarrollo de metodologías de identificación y análisis de operaciones sospechosas e inusuales a través de un software?
No, a través de un software pues muy sofisticado, no, pero sí es bueno como tener la manera de poder consolidar la información. Eso depende mucho del tamaño de la empresa. Lo que sí es necesario es poder identificar, tener esa metodología y garantizar cómo va a ser ese esquema. Si se va a hacer a través de Excel, no, lo se puede hacer, pero lo que se tiene que garantizar es cuáles son los argumentos, sustento para poder decir, eso va a ser sospechoso, eso lo vamos a hacer así, eso se va a calificar de esta manera, de esta otra manera. Sí debe tener como esa calificación. Así se pueda desarrollar en un archivo de Excel, se puede hacer, simplemente que hay que garantizar como esa seguridad, que el archivo no lo modifiquen, quién va a tener acceso a ese archivo, cuáles son los supuestos, porque es que hay uno de los métodos que dice descalificación a nivel de experto. Entonces, eso lo podemos realizar. No tiene que ser todo, porque igual todas las compañías, primero, no van a tener presupuesto. Dos, hay que revisar el tamaño de la compañía. O sea, hay empresas que están más como medios de inversión, pero por el tope están siendo obligadas a tener un esquema de sistema, entonces por eso es relevante, tanto para el oficial de cumplimiento como para el auditor, conocer el tamaño de la empresa, dimensionar el riesgo y conocer ese mercado para poder hacer las cosas a la medida, no copiar y pegar de un lado a otro. Perfecto, Pili. Siguiente pregunta. Una de las mayores dificultades en empresas del sector real con sistemas menos robustos es la segmentación. Totalmente de acuerdo con la experiencia que hemos visto. Desde su experiencia, ¿cómo sería la mejor forma o metodología para abordarlo? A ver, ahí es entrar a jugar con la información que se tenga y poder entrar a mirar cómo podemos robustecer esa información. No tenemos, vuelvo y juega, no tenemos que tener un sistema robusto, o sea, hay herramientas como Excel que podemos, dependiendo del tamaño de la empresa, podemos empezar a jugar con la herramienta que Excel me da, o a través de Access, o a través de Python, poder empezar a jugar con esa segmentación, porque esa es la columna vertebral. Poder jugar y mostrar cuáles son los homogéneos, cuáles son los heterogéneos, qué puedo hacer con ellos, qué realidad me está mostrando la organización. Si no hay información, pues tengo que buscar los mecanismos para poder subsanar ese vacío que tengo y poder mostrar una realidad de la organización. Perfecto. Yo acabo de complementar también de la experiencia que tenemos desde Strata en estos tipos de proyectos de segmentación. Efectivamente, el sector real suele tener dificultades en la estructuración de los datos, en la construcción, pero se puede manejar por fases. Inician con una segmentación con los datos que tienen, con esas bases iniciales, y en esos procesos de segmentación van generándose esas nuevas necesidades de información, van robusteciendo la base y posterior van haciendo procesos de calibración de los modelos de segmentación, de tal forma que no necesito desde ya tener toda la data, o si no puedo hacer segmentación. Iniciamos con una base inicial y vamos mejorando ese proceso año a año a medida que vamos recopilando la información, ¿no? Listo, Pili. Siguiente pregunta. Cuando la labor del oficial es tercerizado, sector real, ¿debería cambiar el alcance en las labores de auditoría interna en temas de cumplimiento? No, igual tiene el auditor interno, tiene que revisar de que ese oficial de cumplimiento tercerizado, cómo está realizando su labor y cómo está garantizando esa cobertura para la organización. O sea, ya no lo va a hacer, no solamente, ahí se amplía la cobertura, porque hay una responsabilidad como tal de la empresa, como tal, que no se va a tercerizar, que es lo que incluso yo he tenido varias conversaciones en el sector real. Venga, usted va a tercerizar la labor de oficial de cumplimiento, usted tiene una responsabilidad que no puede tercerizar. Entonces hay que hacerla a la empresa y al oficial de cumplimiento tercerizado. Perfecto, es claro. Siguiente pregunta, interesante. ¿Cómo automatizar la totalidad de la gestión de prevención del riesgo LAF? ¿Cómo automatizar la totalidad? La totalidad pues sería algo maravilloso. Tenemos pues
en el caso de Stradata, pues son brazos extendidos que tenemos exactamente con la suite que tenemos, que hay para todo el tema de vinculación de clientes, está todo el tema de transaccionalidad. O sea, hay temas que se pueden realizar, pero pues obviamente depende mucho de los recursos que se tenga de la compañía, del tamaño de la empresa, pero sería el ideal, y de ahí tendríamos que volcar. O sea, cuando coloqué al comienzo del video que todo ha evolucionado, no solamente desde auditoría interna tenemos que cambiar el chip, sino desde los mismos áreas de cumplimiento, que tenemos que ir evolucionando y cambiando ese chip para poder generar esto de que entre más automatizado, se supone que voy a tener más acceso a la información, puedo hacer una auditoría más en línea, no me voy a gastar tantas horas y puedo dar una mayor cobertura, ¿sí? Que ese es el otro piedrita en el zapato que hemos tenido los auditores, que por volumetría pues solamente estábamos trabajando con muestras. Entonces hay que aprovechar la tecnología y poder tener toda la población. ¿Y qué vamos a trabajar? Solamente las excepciones, o sea, de acuerdo a las reglas que yo le entregue al sistema o al desarrollo que me realice, me voy a concentrar en esas excepciones y sobre ellas voy a generar la conclusión del trabajo. Entonces, dependiendo de los recursos, pues jugamos con tercerización o jugamos con desarrollos internos. De acuerdo, de acuerdo. Yo acá para complementar, recuerden que desde Stradata tenemos una suite de herramientas que todas están interconectadas. Tenemos la herramienta de validación, la herramienta de segmentación, la herramienta de monitoreo, y todas van a estar interconectadas para que en la gestión de casos y en las alertas no estemos analizando cada uno por una parte en un Excel diferente, sino que todo quede centralizado. Y una misma persona, si nos aparecen todos, es un solo caso y no nos desgastamos mirando cada uno de los frentes. Todo interconectado, todo automatizado. Tenemos procesos de conexión a las bases de datos de las compañías directamente, procesos de onboarding desde que la persona se está registrando en su celular, de una vez conectamos para que lo vaya validando en listas, para que una vez nos vaya dando el score de esa persona, para que una vez vaya haciendo todo ese proceso automatizado y nos llegue el oficial de cumplimiento, el análisis final. Si hay alerta, alerta de todos los frentes analizados de esa persona que hizo su proceso en línea, ¿no? Podemos llegar a automatizarlos de esta manera. Pili, última pregunta que tenemos por acá. En estos momentos que a nivel jurisdiccional para Colombia, todo su territorio es bastante riesgoso, ¿en qué nos enfocamos? ¿En qué nos enfocamos? Yo me enfocaría, vuelve ahí, escoger la empresa donde está ubicada, mejor dicho. Si yo soy una empresa distribuidora de zapatos, ¿dónde está mi mayor concentración de ventas? En La Guajira, en el Amazonas, y con base en ello entrar a medir ese riesgo. O sea, yo sé que vendo zapatos y que estoy ubicado en todo el país y todo el país está calificado. Pues arranquemos con el tema de que las principales ciudades, Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, pues son de riesgo alto. No podemos operar. Entonces, entrar a dimensionar cuál es mi riesgo en esa jurisdicción. Realmente la jurisdicción es lo que yo vendo, es el dinero que recibo por esa venta, ¿qué es? Entonces yo me concentraría es con base como a cada negocio, qué es lo más relevante. Si yo soy un concesionario de autos y tengo oficina en Caucasia, voy a cerrar la oficina de Caucasia porque es de alto riesgo. ¿Qué controles realmente yo a quién estoy vendiendo? ¿Cómo estoy controlando ese cliente? ¿O cuál es mi proveedor? O sea, ¿cuál es el riesgo que estoy teniendo en la jurisdicción? ¿Es por el cliente o es por mi proveedor? Listo, perfecto, Pili. Bueno, nuevamente muchas gracias por todo este conocimiento que nos brindaste el día de hoy. A todos los asistentes, muchas gracias por su tiempo. Recuerden seguirnos en redes sociales, que ahí van a estar al tanto de los diferentes webinars en conocimiento que estamos publicando semana a semana. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente almuerzo. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos.